los cielos sobre nosotros, Señor, Dios amado, para recibir tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, junto a tus hijos que te adoran, Señor, te aman de verdad, Señor. Que sabemos que en la tempestad tú nos das calma, nos das paz, Señor, oh Dios amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da fuerza, Señor Jesús. Estaré contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá. Te damos gracias, tu fidelidad. Gracias, Señor, bendice tu palabra, Jesús. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, por su presencia. Amén. Puede tomar su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Voy a compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Todo este día hubo una conversación constante. Aunque hacía las cosas, aunque conversaba, me reía, pero había una preocupación en mi corazón respecto a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quería para su pueblo terminando un año que para algunos ha sido bonito, tranquilo, y para otros ha sido muy difícil, con muchos procesos, y muchos de nosotros aún pasando procesos? Pero como terminábamos de escuchar y de cantar, que en cada circunstancia de nuestra vida hemos visto que Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden testificar con su mano en alto? Y a pesar de los duros procesos, tú estás conmigo. Gloria al Señor. Incline su cabeza un instante. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos hable. Aunque tal vez yo estoy aquí parada y estoy hablando, pero que Dios pueda revelarse en su corazón, que el Espíritu Santo pueda revelarse en su mente y en su espíritu, y que desde el más pequeño hasta el más grande pueda ser entendida la palabra del Señor. Así vamos a orar. Inclinen su cabeza. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por lo que hemos dado para ti. Ahora, al abrir tu santa palabra, tu bendita palabra que ha sido predicada de generaciones en generaciones, tenga la misma vida, el mismo poder en esta noche. Señor, toma control de la mente y del corazón de las personas y háblale tú a través de tu santa palabra. Desde el más pequeño hasta el más grande seas tú hablando, siendo específico, enseñando tus palabras, Señor. Bendita es ella por todas las generaciones, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Dios traía esta tarde, ya allí tranquila en mi pieza, traía la palabra que quería compartir con ustedes. Quiero hablarle de un hombre muy famoso en la Biblia, alguien que nos ha dejado muchos cánticos, muchos proverbios, muchos salmos. Quiero hablarle de un músico. Quiero hablarle de alguien que era artista, que tocaba la música. Desde muy pequeño aprendió a tocar la música, y aunque tal vez no tuvo grandes colegios ni grandes universidades, el Espíritu Santo fue enseñando a su corazón, y muchos se van a sentir identificados con este personaje. Ahora Dios quiere hablarnos a través de él, y la Biblia declara y confiesa, y Dios dice y testifica
del hombre que le voy a hablar, que era conforme al corazón de Dios. Así que estamos hablando ¿de quién? Del rey David. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Primero de Samuel, capítulos 16. Creo que todos conocemos esta historia, pero si hay alguien que no sabe y que no ha leído la Biblia, la palabra del Señor, tantos de ustedes que están aquí como los que están allí conectados, quiero decirle dónde se encuentra lo que voy a hablar hoy. Primero de Samuel, capítulos 16. No voy a leer mucho porque esta historia casi todo lo conocemos, hasta los niños, pero Dios hablaba de cómo un hombre llega a ser, una mujer llega a ser, una persona llega a ser conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios traía a mi corazón para finalizar el año. ¿Cómo podemos lograr la conformidad de Dios? ¿Cómo podemos lograr eso que Dios diga de nosotros y testifique de mi persona y de su persona? Él o ella es conforme a mi corazón. Gloria al Señor. Y vemos aquí en el libro de Primero de Samuel, donde se testifica y se habla de este rey, dice la palabra del Señor que Samuel dijo en el verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya. ¿Está siguiendo la lectura? Amén. Gloria al Señor. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios a Jehová. Dice la palabra del Señor: he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y tú ungirás al que yo te dijere. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Dios habla al profeta de aquellos tiempos, al profeta Samuel, que todavía estaba entre los hombres, un hombre poderoso que había ungido al primer rey de Israel. Él había ungido a Saúl como primer rey de Israel, pero Dios dice, Saúl fue en decadencia su reinado. Y no solo su reinado, sino su persona. Ante Dios, ante los ojos de Dios, empezó bien. Empezó tal vez de la manera más sencilla que podía ser un hombre. Él se sentía tan poca cosa ante el pueblo de Israel, pero al pasar el tiempo crecieron muchas cosas en su corazón que llevaron a su vida una decadencia. Por eso y Samuel oraba y lloraba y pedía a Dios por Saúl, y decía: Señor, restaura, restablécelo, cámbialo. ¿Cuánto hemos orado así por alguien? A ver. Cierto que todos nosotros. Señor, haz un milagro, aparécete en el camino, transfórmalo. Y el Señor le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado, dice Dios, para que no reine sobre Israel. No estaba hablando de la persona, no estaba hablando del reinado. Le dijo: ya no lo quiero ahí, porque yo me he provisto de un joven, de un hombre de la casa de Isaí, la cual reinará en su lugar. Ni siquiera en el estado de Saúl, porque vamos a hablar de los dos, siempre estuvieron, en los primeros tiempos de David, estuvieron juntos los dos. Y sabe que en el proceso de Saúl, en su decadencia, arrastró a toda su generación. Fíjese usted que no fue el profeta a decir: voy a sentar a Jonatán en el lugar de su padre, aunque Jonatán era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un guerrero, era valiente, pero Dios no quiso que él sentase en el lugar de su padre. Se da cuenta que dice: yo me he provisto, yo tengo escogido, yo me he provisto de un joven, yo me he provisto de alguien que va a suplantar a este hombre. Por eso Samuel empezó a sentirse nervioso e incómodo, porque dijo: yo, ¿cómo voy a ir ahí? Si todos sabemos que el que iba a heredar el trono era su hijo Jonatán.
Si lo sabe Saúl, me va a querer matar. Por eso empezó la desesperación en el corazón de Samuel, porque no solamente desechó a Saúl, sino a toda su generación. Y era doloroso enterarse el profeta que no solamente había caído él, habiendo querido suplantar la gloria de Dios, porque eso fue lo peor que hizo Saúl, creyendo que él podía tocar la gloria de Dios y que él podía tener soberanía sobre todo. Él pensaba que su soberanía llegaba hasta los cielos. Por eso Dios lo desecha, y no solo a él, sino a su generación completa. Y dice la palabra del Señor que llega a la casa, yo creo que todos nosotros conocemos la historia. Después, si usted lo quiere leer en detalle en casa, lo puede hacer, porque yo quiero avanzar en la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que llega a la casa de Isaí lo recibe, dice: he venido a hacer sacrificio. Pero ahí descubre, en medio de la familia, descubre su secreto y le dice: preséntame a tus hijos. Y empieza a aparecer el mayor, después el que le seguía, todos hombres valerosos, hombres de guerra, hombres que empuñaban espada, que eran hombres del ejército de Saúl. Y el Señor le dice, para avanzar más, le dice: no, ninguno de estos es, no te queda nadie. Y por ahí Isaí se acordó que tenía un hijo menor, ¿sí? Había ahí alguien que no estaba presente, pero no era para él importante, era el último hijo. Y dice Isaí el padre: sí, tengo uno allá en el monte que me cuida las ovejas. Y entonces Samuel dice: no nos sentamos a comer hasta que este jovencito no esté en mi presencia. Así dice la palabra del Señor, que cuando aparece David, un jovencito más o menos de 17 años, pasado olor a oveja. Usted sabe, ha estado con ovejas, ¿cierto? Son fuertes, ¿no? Venía así David. Ni siquiera se había alcanzado a bañar ni a perfumar como sus hermanos, los guerreros. Pero la Biblia dice que toma la redoma de aceite y le dice: delante del Señor estás ungido como rey de Israel. Qué sorpresa para la familia, ¿no? Para los hombres de guerra que estaban ahí enfrente de él. Algunos ni se acordarían, sus hermanos ni se acordarían de su hermano menor. Pero así sucedió, que a esa edad más o menos, este muchachito es ungido por rey de Israel. Ahora estábamos cantando de los procesos, ¿cierto? De los quebrantos. Allí comienza en la vida de este muchacho, de David, que fue ungido. Dios lo ungió en un instante. Fíjese bien los detalles, porque en los detalles hoy Dios le va a hablar a usted. Dios lo ungió en un instante, derramó su presencia, derramó el aceite de la unción sobre su cabeza, allí arriba de toda esa tal vez olor a oveja, esa ropa tal vez de la peor que existía, cayó la unción de Dios sobre este jovencito, porque estaba ahí conectado con el Señor. Era su adorador constante. Dice que de niño había sido músico. ¿Qué instrumento tocaba? El arpa. Él tocaba el arpa y componía salmos y componía canciones para el Señor. Y ahí en la soledad más profunda había conocido a Dios. Había tenido experiencia en donde, en medio de la adoración. En medio de la adoración, como estábamos recién adorando a Dios, él había conocido a Dios. Él conocía a quién lo había creado, quién era su Dios, cuál era el Dios de sus padres, de su antepasado. Él había visto la mano de Dios. En un instante cambia la vida de David. Y unge allí el Señor a ese joven. Con la redoma de aceite cae sobre su cabeza y corre por todo su cuerpo hasta los pies. Y delante de todos sus hermanos, él fue escogido como rey de Israel en ese instante. Pero quiero decirle, a través de los tiempos, porque no voy a leer por todos lados, la Biblia dice que empieza un proceso. Empieza un proceso muy fuerte en la vida de David. La Biblia no nos declara, pero los teólogos, los eruditos de la palabra del Señor, dice que el proceso que duró el Señor trabajando
a David fueron alrededor de 15 años. No es que lo ungió y fue a parar al palacio. Hubo un proceso poderoso, fuerte en la vida de David. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a implantar la imagen, escuche bien, la imagen que tenía él de lo que quería de David. Él tenía, así como el artista o como el alfarero, vamos a tomar el ejemplo del alfarero. Toma un pedazo de barro que no tiene gracia, que hasta lo pisoteamos, lo pateamos, lo barremos, lo sacamos afuera. El que es artista ve en lo que a los otros no le sirve algo que él le puede dar valor. Cuando usted conoce a un artista, ellos son como raros, a veces son como melancólicos. Todos los artistas tienen como algo distinto al resto de las personas. Y dice la palabra del Señor que empieza el trabajo desde esa unción en su cabeza. Empieza el trabajo en la vida de este jovencito. Toma ese alfarero, empieza y toma el barro, lo amasa, lo junta con el agua, tiene un tratamiento, tiene un proceso, tiene amasarlo, tocarlo, darle la consistencia necesaria, y en la cabeza del alfarero hay una imagen de lo que quiere lograr, de lo que quiere hacer, sea un cuenco, sea una tinaja, sea un vaso, sea una jarrita. Él tiene en su mente la forma que le quiere dar a ese pedazo de barro que nadie tuvo en cuenta. Si nosotros vinimos aquí embarrados, nos limpiamos los pies afuera y nos sacamos el barro, porque nos molesta. Pero el alfarero no. El alfarero consigue el mejor barro, el más gredoso, el más blando, el más que se pueda masijar, que se deja masijar. Y lo toma, y la imagen que él tiene de eso que encontró tirado empieza a tomar forma. Dios comenzó a trabajar en la vida de David durante 15 años, a partir de los 17 más o menos. Y empezó a dar forma a la persona de David. Él tenía una imagen del rey que él quería. Saúl había sido elegido conforme a los ojos de Israel, a los ojos del pueblo. El pueblo lo eligió, el pueblo lo encontró y lo eligió y lo encontró bonito y bueno, grandote. Dice que era de hombros arriba, que era más alto que todos los muchachos del pueblo, del pueblo de Israel. Él sobresalía y el Israel lo eligió. Porque nosotros como seres humanos siempre elegimos lo que nos gusta a los ojos. ¿Quién va a escoger un pedazo de barro? No, nadie. ¿Excepto quién? Un artista. Y dice la palabra del Señor que allí Israel lo puso a Saúl y el Señor le dijo: ¿están seguros que quiere un rey? A través del profeta Samuel, ¿están seguros que lo van a obedecer? El rey le va a poner impuesto, porque hasta ese momento no había reinado ningún hombre sobre Israel, solo era Dios y sus sacerdotes y sus profetas. Pero ellos querían tener un rey como el resto de las naciones, alguien que los represente. Y el Señor le decía: ¿están seguros lo que van? Escuche bien, usted hoy, si está atento, va a entender muchas cosas. ¿Cómo quieres el rey que gobierne? Y ahí queremos a Saúl. Es bonito, es joven, es alto, es el más grandote de todo Israel. Todos ahí embobados con el nuevo rey. Y allí estaba. Y él dijo: pero le va a poner impuesto. El Señor se lo dijo a través de Samuel. Le va a hacer esto, le va a hacer el otro. No, no importa. Nosotros queremos un rey como las otras naciones, como los otros pueblos. No queremos a Dios, queremos un hombre que nos represente. Y así fue que eligieron a Saúl. Y la consecuencia de haber elegido ellos a su gusto y a su deseo
y a sus ojos, y como lo que se oía de él, el reino de Israel sufrió mucho a causa de Saúl. Pero Dios consigue este pedazo de barro, en medio ya del campo, con las ovejas, con ovejas hediondas, ahí metido en medio de las cuevas, día y noche, sin papá, sin mamá. Sabe que los pastorcillos de Israel comenzaban desde muy pequeños, los abandonaban y los mandaban con los pastores. Los padres los desajenaban de ellos y los metían con las ovejas para que sean buenos pastores. Desde jovencito estaban allí viendo. No vivían con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanos, ni tenían el confort de una casa, ni sabían lo que es dormir en una cama calentito, ni sabían lo que es que mamá le tenga la ropa planchada, no sabían que tampoco lo que era comer una comida rica en familia. No, vivían en medio de los pastores, de hombres rudos, de hombres del desierto, del campo, y allí de pequeñitos se iban formando, iban entendiendo el lenguaje de las ovejas, el lenguaje de los demás pastores, aprendían a pelear, aprendían a usar la honda, aprendían a usar una vara para sacar las ovejas cuando caían en los pantanos, cuando caían en los ríos. Y así se fue creciendo David, olvidado por la sociedad, olvidado por su pueblo, olvidado por su familia, olvidado por su padre. Porque fíjese que en la mesa ya estaba todo listo, y si el profeta no pregunta, como decimos acá, pasa piola. ¿Se da cuenta? Y se acordaba del último hijo. Pero Dios tenía un propósito con este muchacho. Y empezó el trabajo de Dios en su vida. Empezó el proceso de Dios en su vida. Él no fue directamente a un registro o a un CERVEL para inscribirse como candidato a rey. Él fue directamente al quebrantamiento. Y aunque había tenido una niñez solo, escuche bien, aunque había tenido una niñez difícil, en el medio del desierto, olvidado, Dios le dice: ahora con 17 años vas a tener un mayor quebrantamiento de lo que tuviste en tu niñez. Difícil, ¿cierto? Podríamos decir: oh, Dios lo ungió por rey. Ahora el papá, la mamá le va a hacer las mejores comidas, no lo va a mandar más al campo. No, no fue así. El padre le dijo: ya te ungieron, otra vez a tu trabajo, otra vez anda al campo, con el aceitito, todo, te vas al campo, no quiero niños acá que me molesten. Y se fue otra vez. Y empezó el trabajo de Dios en su vida. Pero hay un detalle con David, que nunca abandonó el arpa y el canto. Nos habla de una adoración interna, de una devoción a Dios. No importa, como decíamos con la canción, no importa las circunstancias, ni cuán duro sea el amasar que tenga Dios sobre su vida. Él había conocido a un Dios poderoso. Y dice la palabra del Señor que él fue anotado y colocado en la escuela del quebranto. Y empezó en él un proceso de formación. Acuérdese siempre del alfarero. Porque Dios tenía que hacer, escuche bien, un hombre conforme a su corazón. Dios tenía una idea de rey, tenía una idea de líder, lo que él había planeado en su espíritu, Dios. Y ahora tenía que llevarlo al corazón de David. Y allí comienza algo tremendo. La palabra de Dios dice que estando él en el campo, dice la palabra de Dios que cuando Saúl, Dios lo desecha, y viene Samuel y le trae una palabra de Dios, una palabra profética como usted está acostumbrado a escuchar. Dios le dice, Samuel le dice: Dios dice que Él te desecha, que no reinarás más, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos. Dios te desecha.
Y dice que Saúl se agarra de la ropa del anciano Samuel y la raja, de la desesperación. Y dice la Biblia que al rajar el Señor le dice: hoy el reino de Israel en tu vida ha sido cortado y es desechado para siempre, y entra en él un espíritu de amargura, un espíritu de rabia, un espíritu de odio, un espíritu de tremendo en el corazón que lo empezó a consumir, y un espíritu que no dejaba en paz, lo atormentaba y cuando llegaba momentos que le daba melancolía de lo que podría haber sido. ¿Se da cuenta? Ese espíritu que le hacía pensar lo que tú podrías haber sido, pero hoy Dios ya te desechó, es tarde. Y eso Saúl permitió que eso reine en su vida, y le agarraba tormentos y se manifestaba como endemoniado y se ponía violento y quería arremeter con el que estaba. Y en esa locura y en ese quebranto dice que los eruditos dicen que le daba una melancolía tan profunda, una amargura tan profunda en el alma, que él dejaba de comer, su saliva caía, sus lágrimas caían, su mucosidad caía, y estaba días sentado con la mano así, y estaba allí en el trono, y había que mirarlo al rey de esa manera, y todos le daba mucho dolor de corazón, y había trastornos en su cabeza. Entonces llega un momento que comienza a empezar aún más fuerte el proceso de Dios en la vida de David. Y usted me dice: ¿de qué me estás hablando? Sí, escuche. Dice la palabra del Señor que David fue convocado porque Saúl dijo: no habrá alguien que toque música de adoración, no habrá alguien que sepa adorar a Dios, no habrá alguien que cante en espíritu y en verdad, que me haga huir los espíritus, porque estoy atormentado, porque estoy loco, necesito a alguien que adore. Y ahí aparece uno que dice: ay, el hijo de Isaí está por allá en el campo con las ovejas, pero yo sé que él toca el arpa. Y trajeron a David a la casa, al palacio, y él diría: uy, estoy más cerca del trono. Ahora sí voy a empezar a ver cómo camina el rey, cómo se mueven los príncipes, qué comen, a qué huelen, cómo se visten, cómo habla. Y me imagino muchas veces intentando copiar las posturas de ellos. Pero el Señor dijo: no, muchachito, te tengo que seguir amasando, te tengo que seguir dando forma. No, todavía te falta. Y él comenzó a tocar, dice la Biblia, que cada vez que a Saúl lo atormentaba un demonio, David empezaba a adorar a Dios, y otra vez el rey quedaba en paz. Él era parte de los músicos que ministraban a Saúl. Ahora dice la Biblia, que usted conoce esta historia, que hasta cuadros, dibujos, de todos hay, que en ese momento los filisteos vinieron y se juntaron, porque siempre cuando hay una vida que está en decaimiento, los demonios hacen estragos y se aprovechan de las situaciones más difíciles de una persona. El diablo se aprovecha de las miserias más profundas de los hombres. Y dice la palabra de Dios que vinieron los filisteos y se acamparon ahí enfrente de Israel y le proclamaban guerra. Y ahí conocemos la historia de David y Goliat, ¿se acuerdan? ¿Están acá? Amén, gloria a Dios, porque yo como que sigo hablando y nadie dice nada, entonces digo, capaz que estoy hablando demasiado. Sabe que le presentaron guerra, y dice la palabra del Señor que sucede lo que usted sabe. David apareció en medio de la cena con poder, vemos cómo él tiró tal vez toda esa armadura, todo lo que Saúl le puso. Yo no puedo andar con esto. Se presentó delante del rey, era su músico, fíjese, no era un extraño, era el que le ahuyentaba a los demonios, y se apareció ahí en medio de la circunstancia donde Israel estaba todo temblando, porque el rey era melancólico, el rey estaba medio loco, el rey estaba perseguido por los demonios y se sentían solos. Todo el ejército de Israel tenía la misma sensación que tenía Saúl,
Pero en medio del palacio había un joven que había aprendido a adorar y a bendecir a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo había aprendido a bendecir a Dios y que tenía un propósito en la vida y que tenía un llamado específico para poder hacer en la vida. Ahí estaba el muchacho David. Y dice la palabra del Señor que él se acercó a Saúl y le dijo: yo puedo ir contra Goliat. A sus hermanos primero. ¿Qué van a hacer al que mate al gigante? Sale de aquí, anda para allá, no molestes, somos hombres de guerra, anda con tu arpa para allá, sale de aquí. Lo despreciaron. Y la palabra de Dios dice que él fue preguntando hasta que llegó a Saúl. Y Saúl le dice: tú vas a ir a la guerra. Y él, con esa fe inquebrantable, ese amor a Dios, sabe que cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, la fe no se apaga, se renueva. Es como una fuente, y cuando más hablas de Dios, más le adoras, más te humillas ante su presencia, más grande lo ves al Señor. Cuando empiezas a meterte en ese mundo de la adoración, uno se siente poderoso. Pero cuando uno está en la carne, como en el caso de Saúl, vemos a un Dios chiquitito: mi Diosito, mi bendicioncita, mi oracioncita, mi bendición, pastor, y todo chiquitito. Pero no, David era grande, se sentía grandote. Y dice: ¿sabe que cuando yo estaba allí, antes que venga a tocarle el arpa a usted, en el medio del desierto, en mis soledades, solo yo y Dios y mis ovejas, cuando venía un oso, cuando venía un león, yo le hacía frente, lo tomaba de la boca, de la quijada, y lo partía. Y así sacaba de la boca del oso y del león a mis ovejas y las defendía. Y este incircunciso va a ser como uno de ellos. Y Saúl decía: pero déjeme ir. Y ahí, bueno, ya, si quieres, anda. Él venía con la unción, con la gracia, estaba con toda la fuerza. Se paró, sabemos la historia, tuvo que conseguir 5 piedritas, con una sola tiró al Goliat. Era un hombre de guerra en el alma, en el espíritu, era un adorador de verdad. Pero usted me dice: ¿pero por qué Dios lo tenía que seguir moldeando? Porque hay procesos que hay que pasar para ser igual al conforme al corazón de Dios. Nosotros como hijos, como iglesia, individualmente, cada uno de nosotros, Dios a veces nos lleva a procesos, a circunstancias, y aunque a veces estemos tocando el cielo con las manos, Dios nos dice: te tengo que seguir amasando, porque todavía no encuentro la forma que yo quiero en ti. Y bueno, allí volvió en victoria, con la cabeza de Goliat en la mano, se la presentó allí a Saúl. Diría: ahora me va a poner, no sé, en el ejército. Ahora voy a ser un soldado como mis hermanos. Y voy a aprender a tomar la espada y a guerrear, no voy a andar con la onda. Pero resulta que Saúl, cuando volvían, si ustedes pueden ver ahí, vaya dando vueltita a la hoja, está toda la historia ahí nomás. En el 18:6 de 1 de Samuel, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ¿qué dice el verso que sigue? El verso 8 dice: y se enojó ¿quién? Saúl, ¿cómo dice? En gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día que dice ahí, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día de esa gran victoria, escuche bien, al otro día, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. ¿Y qué hacía David?
David tocaba con sus manos como los otros días. Alababa a Dios. Ahora dice aquí, y dice la palabra del Señor, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Amasar, amasar, amasar. Nada de tal vez de las expectativas que tal vez tenía David a ir al palacio, nada sucedía. Todavía tal vez pensaba, todavía tendré la unción. Me quedará un poquito de olor a la unción del que me dio Samuel. Nada. Y dice la palabra de Dios que del parte de Dios, Dios envió un espíritu que entró en el corazón de Saúl. Y él seguía ministrando en la presencia de Dios. Pero el demonio lo tomó tan fuerte que agarró la espada y dijo en su corazón, con el odio, con la rabia, con los celos que le carcomían el alma, dijo, yo voy a clavar a este muchacho contra la pared. Y David lo evadió 2 veces, se corrió y siguió alabando a Dios. Ahora quiero decirle, hermano, ¿usted qué cree que David no podía haber tomado la espada y habérsela tirado de un solo golpe a Saúl? Mire, ¿sabe qué? Israel ya tenía el corazón y los ojos puestos en David. Él tenía la benevolencia del pueblo. Y él podría decir, si yo agarro la espada y se la tiro, también es defensa propia. Él podría haber cortado allí esa situación incómoda. Él podía haber tomado la espada que quedó clavada en la pared y habérsela tomado porque era guerrero. Él necesitó una piedra para matar a un gigante. Él con sus manos despedazaba a los osos. No era un debilucho allí y aparte tenía una fe gigante. Y aparte Dios estaba con él. Él podía haber vengado enseguida, decía, se corta, este ya no sirve más. Yo acá soy el rey. Yo ya estoy ungido por Dios. Ya tengo el cántico de todas las chicas de Israel. Todas me quieren. Y los muchachos también. Me creen un héroe. Podía haberse tomado de eso, pero la Biblia dice que Dios permitió y no lo defendió. ¿Se da cuenta? Dios no lo defendió. Lo dejó que pasara esa situación. Pero él no tuvo ¿cómo decir? Esa fuerza, tuvo la fuerza de voluntad de frenarse. Porque si tal vez usted y yo hubiéramos estado en ese lugar, ya ungido por Dios, ya había dado victoria a Israel, tenía la benevolencia y el reconocimiento de todo Israel. Sabían que Saúl estaba acabado, sabían que Saúl había sido desechado, sabían que Saúl estaba medio loco. ¿Ustedes no creen que si él hubiera respondido a la agresión de Saúl, el pueblo no lo hubiera celebrado? Claro que sí. ¿Pero qué hizo David? Evadió 2 veces la agresión de Saúl. Por eso, hermano, cuando Dios tiene un propósito con una iglesia. Yo ya estoy por dar un ejemplo más y vamos a orar al Señor. Cuando Dios tiene un plan con una familia, con una joven, con un jovencito, con un matrimonio, con un hombre, con una mujer, Dios tiene que amasar hasta dar la forma que Él tiene en su mente de lo que tú tienes que ser. Y aunque hayas vivido la vida, tú puedes decir, hay gente que se autocompadece. Yo, mi niñez, a mí me pasó esto. Yo, la desgraciada, la que nadie me quería. Y llego a la iglesia y pienso que todo va a ser maravilloso y Dios sigue amasando. Si estás en ese proceso, quiero decir gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y lo que Él se puso en su corazón va a darle forma hasta que Él quede conforme a la imagen que tiene de ti en su mente. Agradece cuando te amase. Imagínese si
David hubiera dicho, ¿qué voy a estar con este hombre melancólico, con este rey que no se puede ni él mismo? Él siguió adorando, siguió glorificando a Dios. En la tempestad me das calma. No terminamos de cantar eso, ¿cierto? Qué difícil es tener calma en nuestras tempestades. Podemos cantarlo hasta quebrantarnos, pero qué difícil es tener que aceptar los procesos de Dios en nuestras vidas. 15 años pasaron. Después de todo el tiempo, hermano, que estuvo Saúl allí, todo el tiempo que estuvo con vida, Dios no le sacó a Saúl del camino, no lo jubiló a Saúl, se lo dejó puesto ahí al lado, porque ese Saúl procesó la vida ¿de quién? De David. Fue el que le fue dando forma, el que hizo que él se niegue a sus sentimientos, a lo que él sentía. Montón de veces le prometió cosas. Mire, 4 de las cosas que pasó, que tal vez muchos de ustedes se van a sentir identificados. Despreciado por los padres, dejado al olvido, despreciado por sus hermanos, no reconociendo ni siquiera la unción que había caído sobre él. Nada. Sale de aquí porque eres estorbo. ¿Sabe que aún el rey, escuche bien, el rey Saúl no lo conoció y todos los días le tocaba el arpa? ¿Se da cuenta? No tener reconocimiento de lo que él hacía dentro del palacio. Porque si usted lee la Biblia, yo no voy a leer todo, pero cuando Saúl dice, ¿y quién es este muchachito que anda acá queriendo matar a Goliat? ¿Quién es? Todos los días le tocaba el arpa para que los demonios no lo vuelan loco. Y Saúl se hacía el que no lo conocía, ¿se da cuenta? Qué tremendo cuando no te reconocen tus padres, cuando no te reconocen tus jefes, cuando no te reconocen tus profesores, cuando no te reconocen tus hijos, cuando no te reconocen tus pastores, cuando no te reconoce la iglesia. Y tú dices, aquí estoy, siempre estuve, siempre colaboré, siempre di plata, siempre serví a Dios. Y fíjate que Saúl le dice, ¿y este quién es? Este es el hijo de Isaí. Ah, el hijo de Isaí, a ver, ven, ¿qué quieres? Dentro del palacio viviendo con él y ahuyentándole los demonios, Saúl no lo tenía en cuenta. Y a veces los procesos de nuestras vidas son difíciles. Pero créame, de parte de Dios, que esos quebrantos que tú estás pasando y que has pasado durante tu vida, que no te reconocen lo que tú haces en la iglesia, lo que los hermanos no, que tú dices, pero ¿cómo puede ser? Es la formación de Dios, porque Dios tiene propósito contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado procesos tal cual? Dios quería formar un tipo de rey en este hombre. Después le prometió la hija, no se la dio. Después la chica tuvo que insistir porque ella se había enamorado de David. Pero Saúl, ya está, ya me diste la cabeza de gigante, ya, listo. ¿Sabe que una vez, poquito más adelante, después lo lee usted la historia de la Biblia es encantadora. Ahora si tú la lees aburrido así, no te va a gustar, pero a mí me encanta. Y me hace reír, y es cómica. Cuando ella ya era un muchacho bien grande, él otra vez se tuvo que salir de la casa de Saúl porque Jonatán le dice, ándate, escóndete, porque mi padre te odia y tiene celos de ti y te quiere matar. Y él se fue con unos allí, la Biblia dice, con unos hombres allí, volvió al pastoreo. Se volvió de nuevo al campo, en medio de las cuevas. Y un día Saúl le agarró la locura y salió a perseguirlo a David con un ejército, a buscarlo. La Biblia nos habla, más adelante usted lo puede leer en casa. La Biblia nos dice, yo le voy a dejar la cita para que usted lo lea, 26, después les voy a decir,
Pero la palabra de Dios dice, 1 Samuel 24:2, ahí léalo en la casita después. Dice que un día, este muchacho estaba otra vez con las ovejas, con los pastores, después de haber vivido en el palacio, en medio de las cuevas, y David le dio otra vez su locura. Salió a perseguir. Lo voy a buscar, dijo Saúl, y lo voy a matar. A donde lo encuentre, voy a ir a las montañas, a las cuevas, a donde esté lo voy a encontrar. Preparó el ejército a perseguirlo. Mire si no es chistosa la Biblia. Y usted dice, ¿qué de chiste me tienes? Mira, sabe que ellos, los pastores, se metían a las cuevas al fondo con sus ovejitas para aguarecerse del viento, del frío, de la noche. Y ahí estaba Saúl. Y sabe que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. ¿Sabe lo que es cubrir sus pies? En una forma metafórica en la Biblia. ¿Alguien sabe? Es ir al baño. ¿Sabían ustedes eso? Es ir a hacer del 2. ¿Ahora sí? Eso es cubrir los pies. Y él entró porque le dolió la guatita a Saúl, al rey gruñón. Y entró a la cueva. Imagínense la situación. Dejó su manto de púrpura y de oro allí y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Y los muchachos que estaban con David estaban en el fondo. Imagínese usted. La pompis del rey Saúl. Y los muchachos que estaban con David le dicen, ahí está tu momento. Dios te dijo que entregaría a tus enemigos en tus manos. ¿Es ahora o nunca? Míralo. Ahí le estaban viendo la foto. Estaba agachadito, con todo el traserito al aire, descuidado, haciendo lo que tenía que hacer. Y David al fondo. Y los muchachos, dale, ahí tenés la espada. Dale un piedrazo y acabalo si te anda queriendo matar. Te anda persiguiendo. Solo te anda buscando a ti para matarte. Ahora es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora sí. Y David dijo, voy a intentar. Y se acercó al manto de Saúl. Y agarró la lanza y le cortó un trocito. Y él estaba haciendo lo suyo. Y después se fue para atrás de nuevo. Y salió Saúl, libre. Agarró su manto. Y el muchacho subió por arriba de una montaña. Y le gritó, Rey de Israel, hoy Dios me había dado tu vida en mis manos. Pero yo nunca tocaría el ungido de Dios. Mira, ¿quién te cortó el manto? Y si usted lee la palabra de Dios, dice, Saúl dice, tú eres más justo que yo. Y David le dice, ¿a quién persigues tú? A un perro, a una pulga, a un perro muerto. ¿A quién persigues, Saúl? ¿Cómo se consigue eso? ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo se consigue que nuestro corazón sea así tan perdonador? Piénselo. Cuando hay un trabajo del Espíritu Santo. Cualquiera, tú, yo, cualquiera que hubiéramos estado en el lugar de David, hubiéramos aprovechado la oportunidad. Adentro de la cueva podía pasar lo que sea. Dios se lo dejó ahí servidito, a ver qué hacía. A ver qué actitud tomaba este muchacho. Y la Biblia nos habla que por cortarle el pedacito de tela al manto, él se sintió mal. Y dice la Biblia que se entristeció a David. ¿Cuándo se consigue ser conforme al corazón de Dios? ¿Cuándo conseguimos como iglesia? Eso era lo que Dios hablaba en mi corazón.
¿Cómo podemos conseguir como iglesia, como hermandad, como familia, como personalmente, agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros, si yo pregunto esta pregunta, cuánto queremos agradar a Dios? Todos. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar el proceso que Dios tiene para nuestras vidas? Todos nosotros tenemos un Saúl que nos persigue. Algunos más fuerte, porque Dios quiere un trabajo más fuerte en la vida de ustedes, y otros menos. Pero todos nosotros tenemos un proceso para llegar a ser conforme a ¿qué? A la imagen que Dios tiene de nosotros en su mente. Y no podemos salir, aunque nos vayamos a donde nos vayamos y hagamos lo que hagamos, la mano de Dios estará con nosotros. Porque es bonito y es lindo decir amén, gloria a Dios, cuando la mano de Dios está allí para bendecirnos. ¿Y quién no quiere eso? Todos. Si yo en este momento dijera, ¿quién quiere que Dios lo bendiga? Todos estaríamos dispuestos. Pero debemos conocer tanto la caricia de Dios cuando nos bendice como el apretón, para que seamos lo que Él quiere y para que su propósito se cumpla en nosotros. 15 años de quebranto, y aquí así le puedo contar una y mil cosas que pasó este hombre hasta que llegó a ser rey. Y Dios pudo decir, Él es conforme a la idea original que yo tenía. ¿Cómo pudo aguantar? ¿Cómo pudo llegar? ¿Cómo no se quebró? ¿Cómo no se quedó en el camino? ¿Cómo no se quedó rezagado David? ¿Cómo llegó a ser el gran rey de Israel? Y cuando él muere, la Biblia dice, él fue como el sol para Israel. Así dice la palabra, léalo con la muerte de David. Y en todos sus años, él brilló en Israel como el sol. ¿Cómo se logra una vida victoriosa en Dios? ¿Cómo se logra una iglesia triunfante en Dios? ¿Cómo se logra un pueblo triunfante, una familia, un jovencito o un niño, un adolescente? ¿Cómo se logra? Cuando dejamos que el alfarero trabaje en nuestras vidas. Y no estamos sacándole el cuerpo al quebranto, pero resulta que hoy tenemos una generación de gente. No estoy identificando a cada uno de ustedes, sino que estoy diciendo en masa, una generación que no es de barro, es una generación que es de cera, que ante la primera que se acerca al fuego se derrite. No es una generación de barro que se deja moldear por las manos de Dios. Por eso tantos comienzan una carrera en el camino del Señor y fracasan. Porque habiendo sido barro, despreciados, aún muchos de nosotros por nuestros padres, por nuestros hermanos, por aquel que yo creía que era importante para mí. Y Dios habiéndonos recogido y tomado y dándonos forma, nos hemos quebrado en las manos de Dios y no hemos dejado que Él continúe su obra. Por eso que hay muchos hoy en día que se quedan en el camino, aún están dentro de una iglesia y han vivido toda su vida dentro de una iglesia, pero no se dejan apretar por el alfarero. No soportan el quebranto, las luchas, las pruebas, los sinsabores. Fíjese usted, en medio de la soledad, ganó batallas tremendas contra el oso y el león. En la soledad y en su niñez, no le tenían miedo de arrebatar la oveja de la boca del oso. ¿Cómo se consigue eso? Eso es lo que me preguntaba hoy en su presencia. ¿Cómo lo consigo, Señor? La Biblia dice, y usted dice, yo no voy a ser rey, ni voy a ser presidente, y ni siquiera me alcanza para ser presidente de barrio. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Él es rey de reyes. ¿Y a quién se refiere con eso?
a los reinos de este mundo. A Dios no le interesan los reinos de este mundo. Nosotros somos ungidos para ser reyes y sacerdotes. Cuando una mujer y un hombre reina, cuando se deja trabajar por Dios y cuando nosotros logramos esa transformación en nuestro espíritu, reinamos sobre el pecado, reinamos sobre las cosas de este mundo. Soy soberano sobre esas cosas que me aquejan, sobre la angustia, sobre la enfermedad, sobre el quebranto. Reino. Y eso Dios quiere en este tiempo, en nuestra nueva etapa de nuestra vida, que la iglesia reine sobre toda obra de las tinieblas. Pero ¿cómo lo voy a lograr, Señor? Dando unos zapatazos en la plataforma y reprendiendo. No. Eso es equivocado. Es una idea equivocada. Que si yo corro en la plataforma, grito y zapateo y reprendo, voy a lograr algo. No. ¿Cuándo alcanzamos a reinar sobre toda fuerza del mal como cristianos, como hijos de Dios, como escogidos del Señor? Cuando dejamos que el alfarero haga la forma que Él quiere de nosotros. Y no le estamos quitando el cuerpo, sino que empezamos a alabar a Dios en medio de las lanzas, en medio de las lenguas mentirosas. No respondo de la misma manera. No actúa, no le digo a Dios, te ayudo un poco, Señor. David le podía decir, yo soy un hombre valiente, le corté la cabeza a un gigante que todo Israel le tenía miedo. Te puedo dar una ayudita, Dios. Lo tuvo ahí servidito, adentro de la cueva. Podía haberle dado una mano a Dios y haber cortado y habrá dicho él iba a ser rey igual. ¿Cómo iba a ser su posteridad? La misma que Saúl. Por eso, hermanos, aquí está la palabra de Dios para este fin de año. Acepte los quebrantos. No sea autocompadeciente, no se autocompadezca. Peleemos la buena batalla de la fe. ¿Y cómo voy a hacer, hermana? ¿Cómo voy a hacer para soportar los problemas, las cosas difíciles? No tomes decisiones solo. Deja que el Señor haga en tu vida lo que tiene que hacer. No le saque el cuerpo a los procesos. Deja que el Señor trabaje. ¿Y sabes cuándo vas a sentir que reinas? Cuando comiences a adorar a Dios de verdad. Y el adorar no es solo decir, te alabamos, te bendecimos, te alabo, Señor. Eso no es adoración. Adoración es quebrar mi voluntad delante de Dios y ser obediente. Hasta que Dios haga conmigo lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como pueblo de Dios. Dios nos bendice, hermano. Hay algo que sucede aquí que no sucede en todos los lugares. Y no lo digo como orgullo. Me lo han dicho. Agradecen estar aquí en este lugar. Se siente la presencia del Espíritu Santo. Todavía la gente corre al altar y es llena del Espíritu Santo. Todavía tú y yo podemos hablar en otras lenguas. No dejes que el proceso de Dios, de lo que va a hacer Dios en este lugar, se frene. Porque el único que puede frenar el proceso de Dios no es Saúl, no es el diablo, no es el mundo y sus placeres, soy yo mismo. Por eso en esta tarde yo te invito a cada uno de ustedes a un momento de inclinar nuestra cabeza y reflexionar ante su palabra. ¿Qué tipo de reinado quieres tener? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, reinas en su presencia. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre,
Señor. Jesús. Gloria a Jesús. Tal vez estás por primera vez y no entiendes mucho.